Hola, ¿cómo están? Linda semana. Vamos cerrando un ciclo. Hemos estado pensando mucho y dejando guiarnos por la intuición para ver cómo poder darles más herramientas sobre este mes, tratando de unificar algunos conceptos y ayudándonos a ver cómo hacemos para ordenar cada vez más, ¿sí? Todas las herramientas que les hemos intentado dar en esta capacitación. Así que en el día de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. Es un gran tema, ¿sí? Y es la potenciadora de encontrarnos con muchos conceptos que, como yo les decía, hemos ido viendo, ¿sí? En principio, inevitablemente hablar de sexualidad nos lleva a hablar de conciencia de unidad y conciencia de dualidad, ¿sí? A hablar de arquetipos junguianos nuevamente, a hablar de la vergüenza, de la que tanto hemos hablado, y de tantas otras cosas que vamos a ir uniendo de alguna manera como para poder ir avanzando y seguir creciendo y seguir aportando mucha cantidad de herramientas para la vida, ¿sí? Quiero que entendamos en esto de la conciencia de unidad, ¿sí? Que ésta se expresa en el mundo dual, ¿sí? Y que de alguna manera se expresa en aquello que está separado, ¿sí? Lo femenino y lo masculino, el yin y el yang, dirían los taoístas, ¿no? Eh, esa energía, ¿sí? Esas informaciones que cargan lo femenino y lo masculino, ¿sí? Que de alguna manera generan una unidad, ¿sí? La vida a través del acto sexual es posible, ¿sí? A través de lo femenino y de lo masculino surge lo sagrado, la potencialidad de la vida, ¿sí? Así que, bueno, intentar hablar de esto inevitablemente me remite a volver a hablar de Jung y de los arquetipos, ¿sí? El arquetipo universal, el arquetipo de Adán y Eva, ¿sí? Que comieron del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento. Ellos comieron el fruto prohibido, ¿sí? Ese fruto prohibido tiene de alguna manera, ¿sí? Un simbolismo, ¿sí? Y tiene que ver con la creencia de la separación, la creencia dual. Una vez que Adán y Eva comieron de ese árbol, ¿sí? Comieron el fruto de ese árbol, empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos, algo de lo que no habían tomado conciencia, de lo que no les generaba nada, empezaron a taparse, ¿sí? Empezaron a sentir vergüenza, ¿sí? Eh, si queremos hacer descender el cielo a la tierra, vamos a tener que integrar, ¿sí? Y vamos a hablar de la vergüenza en el día de hoy. Bien, ¿qué son las vergüenzas? ¿Sí? Las vergüenzas son nuestra sexualidad. La vergüenza tiene que ver con el sentirme diferente, el estar separado, ¿sí? El sentirme separado. En definitiva, ¿sí? Adán y Eva tuvieron dos hijos, ¿sí? Que fueron Caín y Abel. Definitivamente otra vez el bueno y el malo, ¿sí? Entendamos que la cultura judía cristiana entiende el sexo como algo pecaminoso, ¿sí? Todos sabemos de qué hablo, ¿sí? De alguna manera esta cultura nos ha atravesado a todos. Eh, la cultura ha evolucionado y sin embargo, ¿sí? El sexo solo se puede hacer en función de que haya eh, la posibilidad de tener hijos, ¿sí? Y en este sentido reprimimos nuestro deseo sexual, ¿sí? Y porque desear sería un pecado. A ver, hay que entenderlo desde este lugar, ¿sí? Todo deseo que tenga que ver con lo sexual se vive desde el pecado, para esta cultura y para lo que se nos ha inculcado, ¿sí? Y acá vamos a hacer una aclaración importantísima, ¿sí? Y liberadora, diría yo, ¿sí? Cuando hablamos de sexo, ¿sí? Cuando hablamos de polaridades, no nos estamos refiriendo de alguna manera a el hombre y la mujer, ¿sí? Hablamos de información y hablamos de resonancias, ¿sí? Y en este sentido podemos decir que se trabaja en la resonancia, justamente, ¿no? De alguna manera, para que lo entendamos claramente, ¿sí?
Puede ser un hombre con una resonancia femenina que se encuentre con un hombre con una resonancia masculina, ¿sí? Y puede ser una mujer que se encuentre que tenga una resonancia femenina y que se encuentre con una mujer con una resonancia masculina o viceversa, ¿sí? Aclaremos esto porque la sexualidad no tiene nada que ver con el género y esto es muy importante y muy liberador, ¿sí? En el mundo dual, lo que significa fuera del paraíso, ¿sí? En el paraíso hay conciencia de unidad, ¿sí? En el mundo dual, fuera del paraíso, eh, de alguna manera el sexo va a ir a la sombra, ¿sí? Volvamos al arquetipo sombra también ahí, ¿sí? El sexo va a ir a la sombra porque es pecado, ¿sí? Y todo lo que es pecado, ¿sí? Va a la sombra, ¿sí? Y entendamos, se me ocurre pensarlo, ¿sí? En el mundo machista en el que todavía hoy vivimos, ¿sí? Que una mujer ahí puede ser, o una, para ir a los extremos, ¿sí? También bien dual, puede ser o una puta, ¿sí? O una virgen. De hecho, Jesús nació de una virgen, ¿sí? Para que podamos ir tomando conciencia de cómo nos han atravesado con estas cuestiones, ¿sí? Y nuestro inconsciente, por supuesto, ¿sí? Tratando de seguir aunando conceptos que hemos venido hablando, va a ir absorbiendo todos los prejuicios que tienen que ver con la vida sexual, ¿sí? Inevitablemente, por eso va todo a la sombra, ¿sí? Y tenemos como aquellos en los que, por ejemplo, la sexualidad hay que reprimirla, ¿sí? Y tenemos aquellos que consumen pornografía, por ejemplo, ¿sí? Como bien también dentro de la dualidad y dentro de los opuestos. O lo reprimimos o en el opuesto, sí, aquellos que se consumen pornografía. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Se los dije hace un rato, creo, y si no lo voy a volver a decir, la sexualidad es un poder, es una fuerza creadora, ¿sí? Aquellos que pueden disfrutar del arte, ¿sí? De un proyecto, en eso está la energía sexual, ¿sí? Sin deseo sexual no habría vida, ¿sí? Y el deseo sexual es la fuerza de la creación, la que nos convoca, ¿sí? A que se dé lo mejor de uno. Cuando hablamos de represión sexual, inevitablemente tenemos que entender que lo que reprimo, ¿sí? Intenta manifestándose en acciones, ¿sí? Y a mí se me viene a la cabeza, ¿sí? Los abusos sexuales de menores, las violaciones, la prostitución, ¿sí? Todas las conductas que tienen que ver de alguna manera con cuestiones aberrantes, ¿sí? Entonces, la represión sexual es un tema, ¿sí? Porque genera siempre eh, conductas que no son las esperables o las sanas, ¿sí? Siempre que hablemos de excesos, ¿sí? Siempre se está manifestando nuestra represión. Y de alguna manera hay que entender que no tiene que haber culpa, la culpabilidad no sirve, no aporta, ¿sí? Al contrario, siempre resta. Eh, Entendamos esto, ¿sí? La sexualidad es de dos personas, ¿sí? Y acá empiezan a atravesarnos, ¿sí? Eh, Nuestra cultura, nuestra educación, ¿sí? Nuestros antepasados, los que tienen relaciones son dos, ¿sí? Pero a veces como estamos tan atravesados por estos inconscientes de los que hemos estado hablando, a veces son muchos más teniendo relaciones, ¿sí? Las cabezas, los inconscientes están trabajando y son más. Vuelvo a repetir, cuando tenemos relaciones somos dos, ¿sí? Y no tenemos que dejar que todo lo que es de inconscientes generacionales, arquetípicos, universales, ¿sí? Nos atraviese para que no porque si no no podemos ser libres, ¿sí? Como decíamos hace un rato, la sexualidad es una expresión, ¿sí? Es un encuentro íntimo, ¿sí? No debemos permitir que otros que quieran llegar, ¿sí? A nuestro encuentro lleguen, ¿sí? Somos dos, repito, creo que es la tercera vez que lo digo, ¿sí? Es tan importante esto que estoy diciendo, tan importante, tan importante. La sexualidad es una creación, ya lo dije, ¿sí? Es una expresión de dos, es un encuentro íntimo, ¿sí? Y como tal debemos respetar esa intimidad y ese encuentro, ¿sí? No debemos permitirle a nuestros inconscientes que nos atraviesen para quitarnos libertad o para hacernos sentirnos culpables.
Eh, Entendamos que, y esto es tan importante, sí, que cuando estamos en un encuentro, sí, lo que hemos reprimido, sí, o lo que han reprimido nuestros antepasados puede llegar a nosotros, sí. Por eso es muy importante ser consciente de los inconscientes familiares, de cómo hemos sido educados, sí. Eso es tan, tan importante. Vamos a hablar de la trascendencia, ¿sí? Para luego hablar de una sexualidad consciente y para eso, para hablar de la trascendencia, hay que entender la sexualidad como una fuente de relación humana, como una fuente de contacto. Eh, Tengo que poder preguntarme si hay algo que me molesta, de dónde viene, con qué tiene que ver, si hay algo que rechazo, ¿sí? De dónde proviene ese rechazo, ¿sí? Estar atento a la fuente de las proyecciones, ¿sí? ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué es lo mío que estoy pudiendo ver en el otro? ¿Sí? Em, la educación, vuelvo de vuelta al mismo punto, cómo hemos sido educados, cómo nos han enseñado. em, si, por ejemplo, la sexualidad, si la diferencia que se manifestó en nuestra historia y en nuestra familia entre los hombres y las mujeres, de la que ya hemos hablado en otras clases, ¿sí? Si la educación fue distinta para hombres y para mujeres, eh, la tenemos que poder ver, ¿sí? Hay teorías que dicen que eh, el machismo existe de alguna manera, ¿sí? Porque el hombre sabía o sabe del poder de la mujer gestante, la mujer que puede llevar la vida en su vientre, ¿sí? Y como ese verdadero poder lo tiene la mujer, ¿sí? Hubo que poner en algún lugar de superioridad desde una cuestión represiva al hombre como para que él se sienta superior, ¿sí? Una teoría más, ¿sí? A la que por ahí yo tal vez adhiero. Eh, Así que bueno, hay que ver estas cuestiones que son tan importantes, ¿sí? Y siempre vuelvo a la proyección y siempre vuelvo a las diferencias con las que hemos sido criados, las culturas, las maneras de ver la vida, ¿sí? Y para hablar de la sexualidad consciente, bueno, muchas cuestiones. Ser coherente con uno mismo, ¿sí? Ponernos en paz con la sexualidad, liberarnos de la culpabilidad, porque la culpabilidad en definitiva tiene que ver con una creencia que obviamente es errónea, es falsa, no es verdadera. Eh, Entender las fantasías sexuales como expresión de la diversidad sexual, ¿sí? Y también de la represión, por supuesto. Eh, Huir de la culpa, ya lo dije. Eh, Tener en cuenta que si vamos a procrear, el ambiente emocional de esa mamá tiene que ser un ambiente emocional también de paz, de tranquilidad, en donde entendamos que otra vez, ¿sí? En la sexualidad se vuelve al paraíso y tratar de intentar quedarnos ahí, ¿sí? Entender que la carga emocional de esa mamá gestante va a condicionar absolutamente, ¿sí? Al bebé y luego al adulto que será ese bebé, ¿sí? Así que muy importante el proyecto Sentido, ¿sí? De esta mamá. Y bueno, creo que con esto me voy despidiendo de esta clase y de esta clase que ha sido tan movilizadora, ¿sí? Eh, Así que bueno, dudas o consultas que tengan, lo vamos a seguir trabajando. Les mando un abrazo enorme, buena semana, no olviden de ser felices. Cuando puedo estar desnuda frente a mi pareja y mi pareja desnudo frente a mí y nos encontramos en la sexualidad, volvemos al paraíso, ¿sí? No hay separación y eso es maravilloso. Lo sexual, volviendo, ¿sí? A la represión de alguna manera, lo sexual, de alguna manera, el acto es lo que se puede reprimir, pero el deseo es irrefrenable, el deseo no se puede reprimir, ¿sí? Y de alguna manera poder entender esto, ¿sí? Nos permite entender otra vez el concepto de sombra y otra vez volvemos al concepto de proyección y volvemos a la teoría de Jung, ¿sí? En esto de la sexualidad hay mucho de lo arquetípico universal. Eh, a ver, entendamos que en las cuestiones de la sexualidad
hay mucha crítica, ¿sí? Mucho prejuicio. Uno puede por ahí entender que hay de alguna manera mucha homofobia también. Hay críticas, está también la práctica sexual en sí misma como objeto, ¿sí? Y hay que entender que todo lo que nosotros podemos hablar del otro, decir del otro, habla más de nosotros que del otro en sí mismo, ¿sí? En este mundo dual, todo aquello que negamos, todo aquello que reprimimos, todo aquello que intentamos esconder, se acaba expresando, ¿sí? En nuestra proyección, ¿sí? Y por eso les decía que esto habla más de nosotros que del otro en sí mismo, ¿sí? Eh, Entendamos que la sexualidad es algo arquetípicamente profundo, ¿sí? Eh, en todo hombre hay un alma de mujer y en toda mujer hay un alma de hombre, ¿sí? Cuando yo estoy rechazando al otro, me estoy rechazando a mí, inevitablemente, ¿sí? Entramos en los programas arquetípicos, entramos en los programas heredados, volvemos al inconsciente, ¿sí? El inconsciente universal, a los arquetipos universales, volvemos también al inconsciente transgeneracional, decíamos nosotros que vamos a decir la hora familiar en este contexto, ¿sí? Volvemos a estar atravesados por la cultura y volvemos a estar atravesados por la religión. Muy importante esto de la proyección y esto de la sombra, ¿sí? En la sexualidad se ve tan claramente y tan ejemplificadamente que es maravilloso poder hablarlo en esta clase. Una cosa que no les dije y que voy a retomar definitivamente, sí, es que a la hora de hablar de la relación entre padres e hijos, yo hice mucho hincapié en cómo los hijos debían de aceptar de alguna manera a estos padres con estas historias, con estas cuestiones que no son así por casualidad y muchas otras cosas que yo dije, ¿sí? Hoy voy a ir por el camino inverso, ¿sí? Y le voy a hablar a los padres de sus hijos, ¿sí? Así como les pedimos a los hijos que acepten y tomen las monedas de sus padres, ¿sí? También habría que poder ponernos a pensar en cómo vamos a hacer los que somos padres, ¿sí? Para aceptar el camino de nuestros hijos, para entender que las elecciones y la vida de ellos es de ellos y que realmente es muy violento, sí, muy violento juzgarlos por sus decisiones, por sus acciones, por sus elecciones, por la vida que llevan, ¿sí? Así que definitivamente, ¿sí? Y esto es un apéndice que hago de lo que veníamos charlando sobre sexualidad, ¿sí? Definitivamente, así como los hijos deben aceptar la vida de los padres y tomar las monedas que ellos les pueden brindar, ¿sí? También son los padres los encargados de amar de manera incondicional a sus hijos, cualquiera sea su decisión de vida, ¿sí? Que les permitan tener la libertad de decidir con su vida lo que realmente les haga bien, y eso es definitivamente, ¿sí? Plantarnos en la aceptación de todo como es, ¿sí? Y en el ser amorosos, que en definitiva eso es lo que nos convoca, ¿sí? En estos encuentros de padres e hijos, ¿sí? Aprender el amor, la gran lección, ¿sí? Así que no quería dejar de decírselos. Ahora sí, beso grande y linda semana.